Una pena les traigo a cantar, ni las balas me han de callar. Serie La Ruta del Martirio Latinoamericano. En esta producción presentamos al padre Octavio Ortiz y a los jóvenes David Caballero, Ángel Morales, Roberto Orellana y Jorge Gómez, mártires de El Salvador. En memoria agradecida por el 45 aniversario de estos compañeros asesinados un 20 de enero de 1979 en el centro parroquial El Despertar, barrio San Antonio Abad de San Salvador. Así comenzamos. Basta ya, es el grito en San Antonio. Hola, mi nombre es Alejandro García Pedraza, yo soy colombiano, integrante de Pax Christi Internacional, asistente del programa para América Latina y el Caribe. Además, integrante de la Alianza Global Convida 20. El día de hoy estoy aquí para compartirles el capítulo de la Ruta del Martirio Latinoamericano, en este caso conmemorando al padre Octavio Ortiz Luna y a los 4 jóvenes que fueron asesinados junto a él. Hoy vamos a introducir la temática recordando unas palabras de la Carta Apostólica Tertio Milenio Adveniente del Papa Juan Pablo II, publicada en preparación del jubileo del año 2000, y dice así. La Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. Sangre de mártires, semilla de cristianos, decía Tertuliano. Los hechos históricos ligados a la figura de Constantino el Grande nunca habrían podido garantizar un desarrollo de la Iglesia como el verificado en el primer milenio, si no hubiera sido por aquella siembra de mártires y por aquel patrimonio de santidad que caracterizaron a las primeras generaciones cristianas. Al término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser Iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicas y laicos han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. Es un testimonio que no hay que olvidar. Tercio Milenio Adveniente, número 37. Efectivamente, abro comillas, la Iglesia ha vuelto a ser Iglesia de mártires, cierro comillas. Y como dice el Papa Juan Pablo II en este documento, abro comillas, es un testimonio que no hay que olvidar, cierro comillas. Siguiendo esta recomendación, nosotros estamos conmemorando el 45º aniversario de estos mártires salvadoreños. Igual que en los capítulos anteriores, haciendo una entrevista simulada con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nos va a ir dando las pautas para conocer y entender este martirio. Iniciamos con la primera pregunta. Monseñor, ¿fue su iglesia una iglesia realmente perseguida y una iglesia de mártires, como dijo Juan Pablo II? Pero lo más importante, ¿por qué se persiguió y a quiénes se persiguió? Es pues un hecho claro que nuestra iglesia ha sido perseguida en los 3 últimos años, pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido a cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado a aquella parte de la iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. La famosa declaración o discurso con motivo del doctorado honoris causa de la Universidad de Lovaina, la dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres, realizado por Monseñor Romero, fue inspirado precisamente por el caso del padre Octavio y de los 4 jóvenes, uno de los tantos casos que inspiró a Monseñor Romero. Continuando con la entrevista, le preguntamos a Monseñor Romero, en el caso del padre Octavio, ¿cuáles fueron las circunstancias que ofreció la primer testigo sobre el asesinato? Y este es el primer testimonio que tenemos a la mano. Este día,
a las 6 horas de la mañana, cuando me encontraba durmiendo. Tengan en cuenta todos estos detalles. Era una convivencia de jóvenes de iniciación cristiana. No eran hombres armados para defenderse. Estaban durmiendo. ¿Quiénes cometieron aquel asesinato? ¿De qué manera entraron al centro de retiros? Sigue el testigo diciéndonos: se introdujeron en forma violenta muchos miembros uniformados de las fuerzas de seguridad, quienes ingresaron al local referido disparando sus armas. En ese acto, un vehículo grande de color verde, de los que denominan tanquetas militares, junto a un jeep militar, entraron violentamente al centro de retiros cristianos, ubicándose en el patio central. Monseñor Romero, ¿con quién se encontraba el padre Octavio al momento de su asesinato? En este centro me encontraba, dice el testigo, dirigiendo junto con el padre Octavio Ortiz Luna, sacerdote católico, y 10 jóvenes más, un encuentro de iniciación cristiana para 28 jóvenes varones cuyas edades oscilan entre los 12 y 20 años. Que ese lugar se destina para formación cristiana exclusivamente y no se han propiciado en ese lugar otro tipo de reuniones en las que se conspire contra el Estado, como tampoco que en estas reuniones se sustenten doctrinas anárquicas contrarias al orden público. Monseñor Romero, ¿qué se encontraba haciendo allí el padre Octavio junto con los 4 jóvenes? Que en ese cursillo denominado Encuentro de Iniciación Cristiana para Jóvenes, y el cual había sido iniciado el día viernes 19 a las 17 horas, se utilizaron libros de cancioneros católicos, instrumentos que allí se encontraban de tipo musical como guitarras, no existiendo en poder de ninguno de los participantes en dicho encuentro cristiano armas de ninguna clase. ¿De qué manera la persona testigo encontró allí al padre Octavio? Antes de ser capturada por miembros uniformados, pude ver que exactamente enfrente de las oficinas, a la entrada de estas y casi en la entrada principal, se encontraba en el suelo, encima de un charco de sangre, el padre Ortiz, que sangraba de la cabeza. Monseñor Romero, ¿qué sucedió posteriormente con la testigo? Los agentes me capturaron y me trasladaron en un radio patrulla hacia el cuartel central de la Guardia Nacional, en donde nos interrogaron y donde manifesté todo lo dicho hasta este momento en el presente documento. Monseñor Romero, ¿en el interrogatorio también había cuestionamientos hacia usted? Entre los interrogatorios había también cuestiones acerca del obispo, si era verdad que llegaba a sembrar la subversión en aquellos centros. Pasemos ahora a algunas reflexiones. En el caso del padre Octavio, ¿cuáles fueron las circunstancias que ofreció la primer testigo sobre el asesinato? El Papa Juan Pablo nos dijo: la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser Iglesia de mártires. Es un testimonio que no hay que olvidar. ¿Conocemos nosotros algún caso de persecución, de martirio en nuestra Iglesia? ¿Cómo fue? ¿Recordamos el testimonio de esas personas? ¿De qué manera hacemos memoria de esas personas? Monseñor Romero nos ha dicho que no se ha perseguido a cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. En ese sentido, en los casos de las personas que conocimos y que llamamos mártires, ¿recordamos por qué se les persiguió? ¿Qué compromiso personal, familiar o comunitario podemos asumir como fruto del testimonio del padre Octavio y de otros mártires que conocemos? Estas son algunas reflexiones que invitamos en el programa de hoy, La Ruta del Martirio Latinoamericano. Muchas gracias.
Fue una producción del equipo ad hoc de las comunidades eclesiales de base de El Salvador, Fundamer, con la colaboración de la Juventud de Sixal y Entre Pueblos Radio de Argentina.